¿Qué tal amigos? El día de hoy les voy a leer un relato corto que puse por título Manuel. Ya era tarde y el sol se había ocultado tras los cerros cuando Manuel empezó a recoger la mercancía donde las tenía exhibidas en venta. Una tienda ambulante que improvisaba en una de las banquetas a la orilla de la calle más concurrida del pueblo y bajo un árbol frondoso que le daba sombra. Después de guardar sus cosas, entró al auto y lo cerró de un portazo. Un día más de trabajo, pensó. Todos los días hacía lo mismo. Empezaba sus actividades al despuntar el alba, en el mismo momento que la algarabía de los pájaros en los árboles del cementerio lo despertaban. Manuel vivía a un costado del panteón, en un departamento pequeño, con una sola puerta de entrada y una ventana en la planta alta. Era comerciante. Y lo primero que hacía al levantarse era ir al baño a orinar y a enjuagarse la cara en el chorro de agua fría. Luego tomaba su mercancía que había seleccionado un día antes, lo metía en el coche y sin desayunar se iba directo al lugar planeado para ese día. Allí pasaba las horas hasta que los pájaros empezaban a regresar a sus nidos en los árboles del lugar. Siempre habían árboles y muchos pájaros que le marcaban su día. Era un hombre feliz, pero esta vez iba un poco preocupado, porque ya tenía varios días que estaba experimentando situaciones raras que nunca en su vida había visto o sentido. Parecían cosas de magia negra o algo así. Sin embargo, no le daba mucha importancia, pues era escéptico en cosas relacionadas con el más allá. Y además no tenía enemigos, ni había hecho algo que los provocara. Aunque últimamente la frecuencia con la que se estaban presentando le empezaba a calar sus nervios, y eso le generaba angustia. Manuel era un soltero empedernido, cincuentón, y a decir verdad, muy tacaño, pues todo el dinero que ganaba con su trabajo lo guardaba debajo del colchón. Era un acérrimo enemigo de los bancos. No dan nada gratis, alegaba siempre. Gastaba muy poco en comida porque era melindroso. A propósito, claro, para no gastar, y se vestía mal, ropa muy usada y sucia, mal lavada. Rara vez se compraba una camisa o un pantalón, y si lo hacía siempre buscaba las tiendas de segunda. Lo que sí le gustaba coleccionar eran billetes y monedas, muchos billetes y muchísimas monedas. Le brillaban los ojos cuando se ponía a contar y clasificar cada billete y moneda que ganaba en un día de trabajo. Sobra decir que por lo mismo nunca iba al cine, mucho menos a algún restaurante para disfrutar de una buena comida. Para él eran lujos que no se podía permitir. Nunca se casó. Por su mente no pasó el tener una esposa y mucho menos formar una familia con hijos, porque eso implicaría tener muchos gastos y responsabilidades. Le gustaba la soledad, además de que no quería compartir sus bienes con nadie. Para el sexo también era tacaño, si es que se puede decir así a la persona de poca actividad sexual. Cuando sentía la necesidad de estar con una mujer, se metía un billete a la bolsa y se iba a la zona de tolerancia, como le decían en ese lugar, y escogía a la mujer que le cobrara menos por sus servicios. Total, era por un ratito nada más, 5 minutos, contando el tiempo que tardaba en desvestirse y luego volver a ponerse la ropa. No más. Eso le bastaba para estar tranquilo por unos 15 días. Era feliz viviendo en la soledad hasta que empezaron a suceder esas manifestaciones raras en su vida. La primera vez que le sucedió algo extraño fue en una tarde después de regresar de su trabajo. Al entrar a su casa no vio nada anormal, pero sintió una mala vibración, algo que le produjo escalofríos. Dejó sus llaves sobre la mesa y estaba subiendo las escaleras cuando vio que se deslizaban.
desde donde las había puesto, moviéndose hasta el otro extremo de la mesa. Eso le provocó un poco de temor y su corazón se aceleró. Revisó la mesa por si estaba desnivelada. Luego volvió a poner las llaves en el mismo sitio donde las había puesto primero, pero esta vez ya no se volvieron a mover. Entonces pensó que quizá el viento las había movido, que aunque es un objeto relativamente pesado, el viento la pudo haber arrastrado hasta el otro extremo de la mesa. Sin embargo, no quedó convencido con esta deducción. Las llaves no se mueven con el viento, pensó y se rascó la cabeza. No le dio mayor importancia y un rato después ya se había olvidado de eso. Esa misma noche lo despertó un ruido en la cocina, platos que se estrellaban en el suelo o en la pared y se hacían añicos, y el ruido de la única silla de madera que tenía en su mesita del comedor al arrastrarse de un lado a otro. Pensó que esos ruidos provenían de la casa vecina. Ahí vivía una anciana que sufría de insomnio y siempre se ponía a hacer el aseo a la medianoche para matar el tiempo. Decía que era mejor hacer eso a estar revolcándose en la cama sin poder conciliar el sueño. Manuel se quedó quieto, esperando más ruidos, pero todo volvió a quedar en silencio. Decidió bajar para inspeccionar los destrozos. Estaba tan oscuro que tropezó con la silla y casi se va de bruces. Extendió la mano hacia el apagador de la lámpara y lo accionó. Cuando se hizo la luz, vio que todo estaba en orden, ni un solo plato roto, pero alcanzó a ver una sombra que se deslizó por la ventana y se perdió en la oscuridad. Pinche gato, pensó. Me olvidé de cerrar la ventana y otra vez se ha metido a comerse mis galletas. Se acercó para cerrarla, pero para su sorpresa vio que estaba cerrada y con el pasador corrido. Se volvió a rascar la cabeza y suspiró. Creo que me estoy volviendo loco, pensó, y abrió el refrigerador para servirse un vaso de agua. Después de tomar un trago, regresó a su cama. Subió despacio mirando de reojo por si algo se movía, pero todo estaba en calma. Un rato después roncaba estrepitosamente. En la madrugada tuvo un raro sueño. Caminaba por una vereda que se abría entre la maleza, cuando de repente le salió al encuentro un animal que se acercaba a él con paso sigiloso, con la vista fija y el hocico babeante. Vio claramente que se trataba de un ser extraño, mitad animal y mitad máquina, como si fuera un robot. La cabeza estaba formada por una masa blanco-grisácea en forma de una nuez gigante, de donde salía un hocico alargado con afilados colmillos. Todo se movía como si estuviera hecho de gelatina, y con sus manos y piernas conectadas a esta masa gelatinosa por infinidad de cables, se desplazaba pesadamente con movimientos articulados que rechinaban a cada paso. En los extremos distales tenía las manos y pies con dedos grandes y huesudos que a cada paso se abrían y cerraban rítmicamente. Manuel, entre sueños, gritó y eso lo despertó, sudando profusamente y respirando con dificultad. Así se sentó en la cama y después ya no pudo dormir. Pero quedó ahí, tumbado en la cama, hasta que la claridad empezó a penetrar por una rendija entre las láminas y los ruidos normales en la calle se intensificaron. Como dije antes, la casa era pequeña, con poca ventilación. Una ventana en la planta baja, otra en la planta alta, sellada con un protector de hierro y una puerta estrecha que comunicaba la calle. Los escalones colocados al fondo de la pequeña estancia estaban mal hechos y empinados, y comunicaban a la planta alta, a un cuartito de 3 por 3 metros, donde cabía apenas una cama individual y una mesita sobre la que estaba colocada una lámpara
que servía de adorno nada más porque el foco estaba fundido. Abajo solo tenía una estufa de 4 quemadores, un refrigerador pequeño, una mesa de madera y una silla. Eso sí, para abrir la puerta que daba a la calle tenía que destrabar un cerrojo de hierro en la parte superior y otra en la inferior de la puerta. Maniobra que se hacía muy complicada porque era una puerta vieja y un poco desvencijada, por lo que había que imprimir mucha fuerza para poderla abrir. En resumen, era un lugar feo, inseguro y tétrico donde vivía Manuel. Pero la renta era barata y eso le gustaba. Se ahorraba un buen billete cada mes y así su caudal crecía más rápido bajo el colchón. Manuel vendía de todo, desde una aguja hasta refacciones para autos, cualquier cosa que le dejara dinero. A veces los conseguía por encargo y almacenaba sus productos ahí, en la planta baja, amontonados en un rincón. Su vida tranquila había desaparecido desde que empezó a experimentar esas cosas. Amanecía tenso y preocupado, pero lo distraía el trabajo y terminaba olvidando, aunque al regresar empezaba a sentir nuevamente esa especie de temor que lo estaba atormentando. Sudaba y respiraba con esfuerzo nada más al entrar y empezaba a sentir una ligera opresión en el pecho. Eso ya no le estaba gustando. Sentía que el ambiente cada vez estaba más cargado de energías negativas, por lo que decidió buscar otro lugar mejor para vivir, aunque le costara un poco más de dinero. En la ciudad era muy difícil encontrar algo bueno y barato. Buscaría una habitación en algún pueblo. Ahí seguramente encontraría algo más económico. Un día al regresar y entrar a la casa, encontró todo revuelto. El colchón estaba volteado y tirado en el suelo, y todo su dinero regado en el piso. Se llevó el susto de su vida, a tal grado que sintió vértigo y estuvo a punto de desmayarse. Desesperado se puso a recoger los billetes y juntarlos en fajos, y después se puso a contar. Minutos después comprobó con alivio que el dinero estaba completo. No le faltaba ni un solo peso. Eso le preocupó aún más porque al no haber explicaciones claras, lo achacó a esas manifestaciones paranormales que estaban sucediendo. Sin embargo, no tenía ni idea de lo que tendría que hacer para acabar con todo esto. La gota que derramó el vaso fue cuando una noche despertó por una sacudida fuerte de la cama, como si estuviera pasando un terremoto. Pero solo era la cama y la que se sacudía, y luego los objetos pequeños que tenía alrededor empezaron a caer y a romperse. Al mismo tiempo, abajo se escuchaba un estruendo, como si las paredes se estuvieran derrumbando. No quiso moverse de ahí. Se quedó acurrucado rezando todas las plegarias que recordaba desde su niñez. Cuando por fin se dio el movimiento, bajó corriendo para ver el desastre que había dejado. Pero como ya había sucedido otras veces, se sorprendió al encontrar todo en orden. No había ni un objeto tirado. Solo sentía olor a humo o algo que se estuviera quemando. Pero tampoco había fuego. Fue en ese preciso momento que empezó a sentir que la temperatura dentro de la habitación aumentaba considerablemente. Abrió la única ventana que había y que daba a la calle y entró una ráfaga de viento fresco. Unos segundos después, la temperatura bajó tan rápido, a tal grado que empezó a tiritar de frío, obligándolo a refugiarse en su cama y cobijarse con todo lo que tenía. Así se quedó un rato bajo las colchas, temblando de frío y de miedo, hasta que un rato después todo volvió a la calma. Manuel estaba muy nervioso y angustiado. Por la mañana iría a trabajar un rato. Viajaría a 10 kilómetros de la ciudad a un pueblo llamado San Miguel de las Palomas.
Ahí pondría su tienda ambulante a la orilla del parque, bajo un frondoso y milenario árbol de roble, y permanecería ahí hasta el mediodía. Era un buen lugar. Le gustaba por su clima fresco, 3 o 4 grados menos que en la ciudad, por lo que tenía la intención de buscar una casa ahí y quitarse de problemas. Y así lo hizo. Muy temprano, en cuanto empezó a clarear y los chuchos a ladrar en las calles, Manuel bajó de la cama y salió a la calle. Escogió la mercancía que pensaba vender ese día, los metió en el automóvil y se dirigió a San Miguel. Ahí desayunaría unas quesadillas riquísimas que solo costaban 5 pesos. Tenía con 2 y una taza de café de a 5 pesos, tenía suficiente. 15 pesos por un buen desayuno, una ganga. Atento a la carretera que serpenteaba por la ladera del cerro, vio de reojo que un auto negro se aproximaba y se pegaba demasiado a él para intentar rebasarlo en la primera oportunidad. Manuel se puso nervioso y empezó a sudar. Se aferró al volante y continuó subiendo. Al llegar a una curva, el auto negro se acercó y lo embistió. Manuel se aferró al volante esperando el impacto. Pero no fue un golpe, sino que sintió que algo lo succionaba, provocando 2 volteretas sobre el asfalto, quedando su automóvil en sentido contrario, pero sin un solo golpe. Apagó el motor y respiró profundo para calmar sus nervios. Esa misma tarde, en San Miguel, ya había encontrado un lugar mejor para vivir. Era una casa limpia, cómoda y ventilada en el último callejón cerca del río. Un callejón de piedra y polvo, pero tranquilo, desde donde se escuchaba el murmullo del agua al correr por entre las piedras y el griterío de los niños que nadaban en la poza más honda. Antes de llegar a dormir a su casa, esa última noche pasó a la tienda de Don Cheo, una tienda dedicada al esoterismo, donde vendía de todo: velas, incienso, aceites, lociones. Ahí compró una veladora negra y otra roja, una bolsita que contenía un polvo grisáceo como ceniza y una loción para ahuyentar los malos espíritus. La señora que le rentó la casa en San Miguel se lo había aconsejado para que esa noche durmiera protegido. Al llegar encendió la veladora en un rincón como se lo había indicado doña Chonita. Luego regó el polvo en cada esquina de la sala y en las esquinas de su recámara, y después roció en toda la casa la loción de olor intenso, a perfume muy penetrante en toda la casa. La vela la tiene que apagar a las 12 de la noche en punto. Sería peligroso dejarla encendida más tiempo, le había dicho doña Chona. Pero por la noche cayó en un sueño profundo, tan profundo que no se dio cuenta cuando el reloj de la catedral marcó las 12 campanadas. Ni siquiera sintió el leve movimiento en su cama, ni vio la sombra que se fue deslizando poco a poco hacia abajo, hasta donde estaba la veladora encendida. Lo que sucedió después, ustedes ya se lo están imaginando. Sin causa aparente, el cargador del teléfono que tenía conectado en el enchufe de la esquina de la pared, muy cerca de la veladora, se desprendió, golpeando la veladora, que rodó hasta una de las cajas donde tenía guardada la mercancía. Y todo comenzó a arder con rapidez. Los juguetes de plástico, al quemarse, empezaron a emitir un humo negro, espeso, que fue subiendo hasta la recámara. Manuel despertó al sentir que se ahogaba. El humo era tan negro que al abrir los ojos no veía nada. Como pudo, se paró de la cama, tambaleándose por la falta de oxígeno. Bajó rápidamente para tratar de escapar. Esta vez no estaba soñando. El fuego era real y crecía con rapidez. Intentó forzar los cerrojos de la puerta de salida, pero el metal estaba retorcido, ardiendo al rojo vivo. Manuel no pudo abrir. Bastaron unos cuantos minutos para que todo terminara calcinado.
Cuando los bomberos llegaron alertados por los vecinos, ya fue demasiado tarde. Aunque lograron sofocar el fuego rápidamente, todo ahí dentro estaba carbonizado. Un esqueleto humano, carbonizado, monedas entre las cenizas y muchos billetes parcialmente quemados, debajo de los restos de lo que fuera un colchón, fue lo único que hallaron los bomberos después de sofocar el incendio. Espero que les haya gustado el relato titulado Manuel. Hasta luego.